yo nunca he volado un avión como este en el que puedes controlar el movimiento del avión con tanta precisión. Ni siquiera estoy seguro de que hayamos empezado a descubrir todo lo que este avión, cuando opere junto a otros F-35, será capaz de hacer. El F-35B es, posiblemente, el avión más avanzado jamás construido. Un todoterreno, un avión de combate furtivo que combina y mejora las capacidades del F-16, el AV-8B Harrier y el B-2. Un avión de combate altamente maniobrable, capaz de atacar tanto objetivos aéreos como terrestres. Un caza furtivo que aprovecha las lecciones aprendidas de las incursiones previas de Lockheed en la tecnología stealth con el F-22 Raptor y el F-117 Nighthawk. Un avión equipado con los sensores y sistemas informáticos más avanzados, que comparte información casi al instante con los aliados sin comprometer su capacidad furtiva, y presenta esa información directamente en una pantalla frontal en la visera del casco del piloto, brindando una conciencia situacional sin precedentes, lo que permite que un escuadrón de F-35 combata de manera efectiva como una mente colmena. Quizás lo más audaz de todo es que el F-35B es capaz de pasar del vuelo horizontal al vertical con solo presionar un botón, utilizando empuje direccional y un enorme motor turboventilador vertical oculto dentro del fuselaje, lo que le permite aterrizar como un helicóptero en los relativamente pequeños buques de asalto anfibio de los Marines de Estados Unidos. Integrar todas estas capacidades en una sola estructura es una tarea sumamente difícil. Diseñar para la furtividad exige moldear cuidadosamente el exterior del avión, lo que determina el diseño de características cruciales y genera inevitables compensaciones. Existen muchas ideas erróneas sobre la furtividad. El objetivo no es hacer que la aeronave sea invisible, será detectable. El objetivo es retrasar la detección enemiga el mayor tiempo posible. En el caso de los bombarderos, esto reduce el alcance de las estaciones de radar enemigas, abriendo potencialmente brechas en las defensas de radar y permitiendo que la aeronave pase desapercibida. Para los aviones de combate, esto proporciona una ventaja crucial. Detecta a tu enemigo antes de que él te detecte a ti. Para obtener estas ventajas, necesitamos dificultar que el receptor de radar distinga si la señal de retorno es solo ruido de fondo o una aeronave enemiga. Para lograrlo, debemos minimizar la intensidad de la señal de retorno. Existen varios mecanismos por los cuales una onda de radar puede ser reflejada. La forma más significativa y evidente es a través del retorno especular, también conocido como reflexión regular, como un espejo, donde el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Queremos evitar superficies grandes y planas que puedan reflejar directamente hacia el receptor de radar. Los reflectores de esquina, donde dos superficies están, deben evitarse a toda costa los ángulos de 90 grados entre sí. Los planos de cola, que consisten en el estabilizador vertical y horizontal, son las superficies perfectas para crear un reflector de esquina, permitiendo que el radar rebote en ambas superficies y regrese exactamente en la dirección de la que vino. La mejor manera de evitar esto es eliminar la cola por completo, como en el B-2, pero esto afecta enormemente la maniobrabilidad. En su lugar, podemos reemplazar tanto el estabilizador horizontal como el vertical con una cola en V, como se ve en el F-117 Nighthawk. La cola en V puede funcionar tanto como timón como elevador, y podemos ver cómo al examinar la fuerza resultante generada cuando las superficies de control se accionan en diferentes posiciones. Podemos accionarlas en direcciones opuestas para generar una fuerza resultante horizontal, proporcionando control de guiñada, tal como lo haría un timón vertical. O podemos desviarlas en la misma dirección para proporcionar control de cabeceo, como lo haría un elevador horizontal. Esta configuración a veces se utiliza en aviones de aspecto único, como el Cirrus SF-50, lo que le permite montar un solo y diminuto motor a reacción sobre el fuselaje, con el escape dirigido directamente a través de la cola en V. Un jet privado tan pequeño y liviano que puede desplegar un paracaídas para rescatarse a sí mismo en caso de emergencia. Tener los controles de timón y elevador vinculados a un solo mecanismo como este no es lo ideal. Los aviones de combate, como el F-35 y el F-22, necesitan una autoridad de control superior, y eso depende del área de las superficies de control.
Cuanto más grande es el elevador, mayor es el control de cabeceo. Si una superficie de control cumple una doble función, donde se necesita acción tanto de timón como de elevador al mismo tiempo, se reduce la autoridad de control. Por eso, ambos aviones también cuentan con grandes elevadores, desplazados a cierta distancia y angulados para evitar reflexiones en las esquinas. Podemos observar muchos más compromisos en el diseño al comparar el F-117 y el F-35 en la búsqueda de cumplir tanto con los requisitos de sigilo como de avión de combate. Tanto el F-117 como el B-2 tienen las tomas de aire de los motores montadas en la parte superior del avión, lo que impide que el radar terrestre rebote dentro de la toma y regrese al receptor, y además ayuda a reducir las firmas térmicas infrarrojas. Sin embargo, para un avión que se espera realice maniobras con alto ángulo de ataque en situaciones de vida o muerte, este no es un diseño que se desearía incluir. Al realizar una maniobra como esta, la toma de aire recibirá aire a menor presión, lo que reducirá el rendimiento justo cuando más se necesita. Las tomas de aire ubicadas debajo de la aeronave, como en el F-16, generarían demasiada reflexión de radar, por lo que se eligen en su lugar tomas dobles ubicadas a ambos lados del fuselaje. Estas tomas de aire también cuentan con algunas características aerodinámicas ingeniosas. Este bulto aparentemente inocuo cumple un papel importante. Esto es la ingeniería aeronáutica en su máxima expresión. Cada característica de diseño que parece insignificante tiene un propósito. Montaje. Las tomas de aire del motor a lo largo del fuselaje de una aeronave presentan algunos problemas que los motores montados en pilones evitan. A medida que el aire viaja a lo largo del fuselaje, comienza a formarse una capa de aire turbulento de movimiento lento llamada capa límite. Si se permite que este aire entre en el motor, no solo reduce el rendimiento, sino que también puede dañar el motor. A medida que la turbina gira, pasará por el aire lento de la capa límite en un lado y luego por el aire libre de flujo rápido en el otro. Esto significa que la fuerza sobre la pala de la turbina cambia en cada rotación, causando una flexión cíclica, lo que es una receta para una falla por fatiga. Aviones como el F-16 cuentan con un desviador de capa límite que separa la entrada de aire del fuselaje con una pequeña separación, pero este diseño aumenta la sección transversal al radar y la resistencia aerodinámica. Las variantes posteriores del F-16 probaron la DSI, la entrada supersónica sin desviador. Esencialmente, es una gran protuberancia que crea una región de compresión que empuja el aire de la capa límite lejos de la entrada, mientras también dispersa el radar entrante y reduce la resistencia. El vuelo de prueba demostró que podía cumplir con los requisitos de rendimiento, lo que permitió su introducción en el F-35. El producto final reduce el peso en un 30% y disminuye los costos de producción y mantenimiento. Si seguimos avanzando por el avión, podemos ver otras pistas del diseño furtivo. Los bordes largos y afilados son el enemigo de la furtividad. Los bordes afilados hacen que las ondas de radar se dispersen en todas las direcciones. El radar incluso puede viajar a lo largo de una superficie en forma de onda viajera y luego dispersarse al llegar al borde de salida. La intensidad de esa señal de retorno puede reducirse con algunas técnicas ingeniosas. La intensidad de la señal dependerá de la longitud del borde, así que la primera técnica es reducir la longitud del borde condentado. Puedes ver esta técnica implementada muy claramente en el borde de salida del B-2. Sin embargo, es menos obvio dónde se utiliza en el F-35 hasta que empiezas a observar todas las compuertas de acceso ocultas alrededor de la aeronave. Cada una de las inevitables separaciones de superficie en la aeronave tiene un borde dentado. Esta compuerta se abre para revelar una escalera telescópica que permite a los pilotos entrar y salir de la aeronave. Esta es una enorme cantidad de datos para transferir entre aeronaves y aliados en tierra y requiere una alta velocidad de transferencia de datos. Sin embargo, la comunicación presenta un problema evidente. Anuncia tu presencia a cualquiera que esté escuchando. Es vital que los aviones furtivos puedan comunicarse entre sí de manera segura y la antena de matriz en fase activa facilita esto.
El F-35 utiliza el sistema de enlace de datos más avanzado MADL, mejorando a partir de las experiencias aprendidas con el F-22, lo que permite al F-35 compartir datos de manera rápida y segura tanto entre F-35 individuales como con sistemas en tierra. Luego, esta información es organizada por la computadora y presentada al piloto. La antena de matriz en fase del F-35 es activa, lo que significa que cada antena funciona como un transmisor y receptor individualmente controlado. Así, el F-35 puede rastrear múltiples objetivos al mismo tiempo sin necesidad de partes móviles. Se abre para revelar el tren de aterrizaje. Estos son los compartimentos internos de armas, esenciales para mantener ocultos a la vista los misiles que reflejan el radar. Y estas compuertas más pequeñas son puertas dispensadoras de bengalas. Las bengalas son señuelos efectivos contra misiles guiados por calor, pero no sirven para evitar misiles guiados por radar. Ante la proliferación de misiles guiados por radar y el continuo avance en la sofisticación de esta tecnología, se desarrolló un nuevo sistema de señuelos. Esta nueva tecnología se libera desde este panel. Cuando es necesario, esta compuerta de acceso se abre y un transmisor comienza a desplegarse a una distancia segura detrás del avión. Cuenta con 3 niveles de contramedidas para proteger al F-35 de ataques. Primero, interfiere activamente los misiles mientras intentan fijar su objetivo, emitiendo señales de interferencia que la computadora a bordo calcula y envía al emisor a través de la línea de remolque de fibra óptica. Si el radar logra obtener un bloqueo, entonces comienza a intentar romper ese bloqueo, interrumpiendo los algoritmos de seguimiento que guían el misil hacia su objetivo. Finalmente, si todo está perdido y el misil se dirige hacia la aeronave, el emisor comienza a simular la firma de radar del avión, atrayendo el misil hacia él como señuelo. Los conos de nariz que ocultan estas antenas deben ser transparentes a las ondas de radar y por eso suelen estar hechos de compuestos de fibra de vidrio. Esta transparencia causa problemas para la firma de retorno de radar del avión, ya que una antena como esta reflejará señales. Esto era un problema mucho mayor para los radares mecánicos, que necesitaban apuntar hacia el enemigo para hacerles seguimiento. La antena de matriz en fase puede apuntar hacia múltiples objetivos mientras permanece en una sola posición, y por eso está orientada hacia el cielo, para desviar el radar entrante hacia el espacio. La antena de matriz en fase también funciona como la antena de comunicaciones del avión, y esto es fundamental para la doctrina de combate del F-35. El F-35 sobresale en combate gracias a sus capacidades de red, transmitiendo información entre los miembros de su escuadrón. Esto permite que la antena de matriz en fase dirija su radar utilizando interferencia constructiva y destructiva. Si 2 antenas emiten 2 ondas de radar exactamente al mismo tiempo, alineando sus crestas y valles, se producirá una interferencia constructiva, aumentando la amplitud de la onda de radio. Sin embargo, si las ondas de radio están desfasadas 180 grados, haciendo coincidir las crestas con los valles, se producirá una interferencia destructiva total, cancelando completamente la onda. En estos lugares, puede que notes que el color alrededor de estos bordes es diferente al del resto del avión. Esto se debe a que los bordes están tratados con una cinta especial dispersora de radar. De la misma manera que las ondas viajeras se dispersan al encontrarse con una discontinuidad en el borde, también se dispersarán al viajar sobre un cambio en la conductividad. El F-35 utiliza esto a su favor para dispersar las ondas en una distancia mayor, reduciendo la señal de retorno al esparcirla. La cinta tiene un gradiente de conductividad, disminuyendo gradualmente su conductividad eléctrica, lo que provoca que las ondas de radar se dispersen en cada intervalo, reduciendo lentamente la intensidad de la onda superficial antes de que llegue al borde, donde habría generado un gran retorno si la cinta no estuviera presente. La superficie del propio avión también está compuesta de un material especializado que absorbe el radar. En 2010, Lockheed Martin presentó esta patente para un material compuesto infundido con nanotubos de carbono que puede absorber ondas de radar desde 0.1 MHz hasta 60 GHz. Este es un rango de frecuencias increíblemente amplio, que cubre notablemente las frecuencias que utilizan los misiles tierra-aire rusos, como el sistema avanzado S-400. El efecto que las ondas superficiales viajeras tienen en el diseño furtivo puede observarse en otros lugares.
mientras que el motor del F-22 puede generar 156 kilonewtons de empuje, el del F-35 puede generar 191. El motor del F-35 tiene un ventilador mucho más grande, pero también una mayor tasa de flujo de masa para lograr un mayor empuje. Sin embargo, esto sí conlleva algunas desventajas. El aire que circula alrededor del núcleo del motor evita completamente la cámara de combustión y, por lo tanto, no recibe la aceleración generada allí, lo que reduce la velocidad de escape. Esto reduce la velocidad máxima del avión. Dato curioso, para un aterrizaje vertical, el segmento final de la tobera puede girar para proporcionar el giro de 90 grados. El primer segmento de la tobera puede girar para moverla, pero aquí se necesita para asegurar que el empuje no se desplace lateralmente mientras la tobera hace la transición. Uno pensaría que un cilindro sería una excelente forma de dispersar el radar, disminuyendo la señal de retorno. Pero si una onda de radar incide tangencialmente sobre un cilindro y la longitud de onda es al menos una décima parte de la circunferencia del cilindro, la onda puede en realidad viajar alrededor del exterior del cilindro y regresar directamente al receptor. Por eso, el cono de nariz circular, mientras que el F-16 tiene un cono de nariz casi perfectamente circular, el F-35 presenta una cresta. La escotilla más grande del avión no está dentada, y esto tiene una buena razón. Esta escotilla oculta el potente ventilador de sustentación. El flujo de aire de este ventilador requiere una consideración cuidadosa. El ventilador de sustentación es un pequeño helicóptero capaz de generar 85 kilonewtons de empuje vertical. Y al hacerlo, crea una zona de baja presión sobre el avión, succionando violentamente el aire hacia el interior de la aeronave en un ángulo de 90 grados. Este aire debe viajar sobre el capó para llegar a la entrada, por lo que el capó debe permitir que el aire pase suavemente sobre él sin generar demasiada turbulencia, lo que reduciría el rendimiento del ventilador de sustentación. Por eso, la puerta de entrada no es dentada, ya que los bordes afilados causarían distorsiones en el flujo. Este capó por sí solo pasó por varias iteraciones de diseño para optimizar el flujo de aire que circula sobre él. El avión de demostración X-35 tenía dos puertas que se abrían hacia los lados de la aeronave, pero esto se cambió en el modelo final a favor de una puerta con bisagra trasera. Esto ayuda a canalizar el aire hacia el motor y mejora la recuperación de presión en despegues cortos, donde el F-35B no despega verticalmente. En cambio, probablemente por eso, el F-35 presenta un borde afilado que lo divide, para hacer una transición suave del vuelo de crucero al vuelo vertical y del vuelo vertical al crucero cuando sea necesario. Existen mecanismos de control adicionales para asegurar que este delicado acto de equilibrio no salga mal. El aire desangrado del bypass del motor principal se desvía hacia dos toberas de alabeo ubicadas en cada ala, proporcionando empuje lejos del centro de presión del avión para controlar el alabeo. También hay álabes guía ubicados debajo del ventilador de sustentación. Estos pueden ajustar el área de salida para modificar el rendimiento del ventilador de sustentación y controlar su empuje desde 5 grados hacia adelante hasta 42 grados hacia atrás. Como vimos, cuando rotamos los segmentos individualmente, se mueven en un arco que haría que el F-35 perdiera el control y girara sin control. Con el control asistido por computadora de estos mecanismos, el F-35 es más estable que su predecesor, el AV-8B Harrier, permitiendo que el único motor del F-35 se mantenga en vuelo estacionario sobre dos columnas de aire. Para lograr esto, el motor del F-35, el F-135, desarrolla y permite que la tobera trasera ajuste rápidamente su ángulo de empuje en sincronía con los elevadores traseros para ajustar el cabeceo del avión y asegurar un despegue seguro, y evitar el conducto, dándole el doble de relación de derivación en comparación con su homólogo, el F-22. Al girar la pieza central, la tobera puede pasar de 0 grados hasta 45 grados, utilizando el ventilador de sustentación y el empuje direccional de la tobera trasera para despegar en pistas extremadamente cortas. La forma en que esta aeronave se transforma para realizar aterrizajes verticales y despegues cortos es asombrosa. Es lo más parecido a un Transformer que hemos creado. En su momento, la velocidad máxima del F-35 es de Mach 1.6. Y aunque es el primer avión capaz de vuelo vertical y vuelo supersónico, el F-22 puede volar a Mach 2.2.
capaz de despegar mientras se mantiene suspendido en el aire como un helicóptero. Su armamento, el motor F-119 del F-22 Raptor, tenía que ser increíblemente potente. El F-22 Raptor es un caza bimotor, lo que le da mucha potencia extra para realizar maniobras increíbles. El F-35 solo tiene un motor y necesita exprimir toda la potencia posible para poder realizar un aterrizaje vertical. Dentro de esta caja facetada y transparente, ubicada debajo de la aeronave, hay un conjunto de sensores, pero esas no son ventanas típicas. Estas ventanas de una piedra preciosa costosa, el zafiro, uno de los pocos materiales duro y duradero. Esto es una hazaña asombrosa de manufactura, y el ventilador de la primera etapa lo lleva aún más lejos. Las palas de la primera etapa son huecas para ahorrar peso, la tobera de giro de 3 cojinetes, el ventilador de sustentación lo más ligero posible. Fue fundamental para hacer que el F-35B fuera viable en el campo de batalla. Sin embargo, donde el F-35B realmente destaca es en su moderno conjunto de sensores y computadoras que alimentan todo esto. La pantalla de visualización frontal incorporada en el casco del piloto. Las pantallas de visualización frontal tradicionales, como las del F-16, están incorporadas en un panel dentro de la cabina. El F-35 fue optimizado para baja capacidad, sin embargo, todo ese peso extra necesario para el despegue vertical perjudica seriamente esa ideología. Su pantalla de visualización frontal justo frente a sus ojos, brindándoles una conciencia situacional sin igual. No hay necesidad de comunicarse con sus compañeros de ala si hay un adversario debajo de ellos. Los aviones se comunican y envían esos datos directamente al casco, permitiendo al piloto mirar debajo del avión y ver la ubicación del propio adversario. Esta es la verdadera fortaleza de dotar al F-35 de un motor más eficiente para el crucero. Esta posición se utiliza para despegues cortos, dividiendo la potencia del motor entre empuje y sustentación. Este modo es tan impresionante como los despegues verticales. En un momento posterior, no en velocidad, un panel que el piloto no puede ver mientras escanea su entorno. La conciencia situacional lo es todo en el fragor del combate, y este casco hace todo lo posible para mantener al piloto informado, incluso dándole visión de rayos X y visión nocturna. La información de un conjunto de sensores alrededor del avión se envía a una computadora central, donde se procesa y se muestra a través de un proyector dentro del casco. La antena de matriz en fase utiliza este fenómeno para dirigir las ondas de radio, evitando que el radar se convierta en una enorme baliza que guíe a los enemigos directamente hacia él. Las antenas tradicionales de matriz en fase son pasivas, lo que significa que cada antena de la matriz es impulsada por un solo transmisor y receptor. Esto significaría que solo puede apuntar en una dirección, y si se encuentra con 2 aviones enemigos volando uno al lado del otro y se separan, la antena de matriz en fase pasiva ya no podría rastrear a ambos. Sin embargo, la antena de radar oculta dentro del morro del F-35 es la parte más importante de este sistema electrónico. Este es un radar de matriz escaneada que funciona de manera muy diferente al radar mecánico tradicional. Podemos ver placas metálicas dispuestas en filas en la antena de matriz en fase del F-35. Las placas metálicas tienen ranuras cortadas en ellas, y cada una de estas ranuras es una antena, en total 1600. Las antenas de arreglo en fase tienen cientos de pequeñas antenas, pero también son transparentes a una amplia gama de longitudes de onda electromagnéticas, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. La mecánica de esta tobera es otra maravilla digna de admirar. El hecho de que solo pese 1,2 toneladas es asombroso. Contiene 2 blisks de titanio que giran en sentido contrario. Blisk significa que las palas y el disco son una sola pieza, en lugar de la alternativa tradicional de fabricar un disco y unirle las palas mediante conexiones de cola de Milano. Esto mejora la eficiencia y elimina un posible punto de fallo en la conexión. Luego, está compuesto por 3 segmentos herméticos cortados en ángulos relativos entre sí.
Podemos cambiar la forma de la tobera girando estas piezas anguladas por separado. Un embrague que conecta el eje de transmisión extendido del motor del F-35 comienza a transferir 29.000 caballos de fuerza al engranaje cónico del ventilador de elevación, haciendo girar las palas contrarrotativas del ventilador de elevación. Simultáneamente, los engranajes comienzan a girar en la tobera de escape trasera. Estas tres piezas giran juntas para dirigir el empuje suavemente hacia abajo, pero es más fácil entender cómo funciona viendo lo que sucede cuando giramos los segmentos individualmente. Makin Island, un buque de solo 258 metros de largo. Su distancia mínima de despegue disminuye aún más con la ayuda de un trampolín, una rampa que se ha añadido a buques de asalto anfibio más pequeños. Ver al F-35 despegar en distancias tan cortas es increíble. Una de las piezas de tecnología militar más notables jamás creadas. El F-35 es un caza furtivo con mente de colmena en red.